Buenas tardes, bienvenidos a CREA, la comunidad para repensar la educación en América Latina. Hoy, estrenando con ustedes una serie de tres pequeños micros relacionados con la construcción de, digamos, la columna vertebral de nuestros trabajos de investigación, que representa, pues, justamente la parte del marco teórico. Hoy vamos a estar hablando precisamente de 4 errores muy comunes que en algún momento todos hemos cometido cuando redactamos el marco teórico. Antes de comenzar, les comento que CREA es una institución integrada por varios docentes e investigadores consolidados en ciencias sociales interesados en formar a estudiantes de pregrado, posgrado, docentes de metodología de investigación o público en general interesado en, digamos, formarse en métodos o en diseños, mejor dicho, en investigaciones con diseños cualitativos. Así que únete a CREA, estamos para servirte. Arrancamos. 4 errores comunes para en la construcción del marco teórico. A ver. Bueno, el primer error es quizás no entender propiamente qué significa la redacción de un marco teórico. Un marco teórico, como les dije, es la columna vertebral del proceso de investigación. Por lo tanto, tiene una estructura lógica, una coherencia interna, un modo conciso de redacción, eh, marca un hilo entre lo que es el posicionamiento teórico del investigador, el diseño de la investigación, cómo se abordan los resultados y, por supuesto, a la luz de qué se va a entender el fenómeno que se investiga. Por lo tanto, en estos pequeños minutos les vamos a compartir cuál es la importancia fundamental del marco teórico, cuáles son esos 4 errores muy comunes que como investigadores en algún momento cometemos en la redacción de nuestro marco teórico, pero además vamos a proponer estrategias de solución y consejos proactivos para ayudarte a superar este tipo de situaciones. Lo primero es porque es crucial en nuestra investigación la redacción de un marco teórico sólido. Pues obviamente cuando nosotros hablamos de marco teórico, estamos hablando de un andamiaje construido por el investigador. No hay marcos teóricos dados, es una construcción de carácter epistemológico, teórico, que hace el investigador con el fin de situarnos a una mejor comprensión del problema y darnos coordenadas con las cuales nosotros vamos a interpretar los datos que forman parte del resultado de nuestra investigación. Por lo tanto, podemos decir que el marco teórico es el cimiento intelectual de nuestra investigación, ya que nos proporciona un contexto necesario y es la puerta para justificar el diseño metodológico. Por lo tanto, y habida cuenta, entonces el marco metodológico nos ayuda, uno, a contextualizar el problema de investigación, dos, a identificar los vicios que subyacen en la literatura referidos con el conocimiento existente, es decir, qué se ha hecho, qué no se ha hecho y cuáles son, digamos, las improntas más relevantes en relación a este tema que estamos investigando. Y por supuesto, el marco teórico es un gran puente eh, de diálogo intelectual que tiene el investigador que está asumiendo a un autor con otro, y por supuesto los diferentes investigadores que desarrollan investigaciones referidas al tema que a mí me interesa investigar. De manera pues que cada vez que yo cito a un autor, de alguna manera converso con él, estoy acordando, aceptando, asumiendo ideas o por el contrario las estoy debatiendo, desechando o poniéndolas en tensión. Dicho esto, entonces, el primer error que tenemos nosotros, que a mí me ha pasado en algún momento, y me imagino que a ustedes también, tiene que ver con la recopilación o desorganizada de la información.
¿sí? Entonces tendemos a empezar a redactar el marco teórico sin tener un orden preciso de lo que va a ser o los elementos que van a constituir nuestro marco teórico. Entonces, las preguntas donde se tienen que ver sobre qué buscar, qué busco dentro de la literatura científica, dónde lo encuentro, cómo lo cito, ¿sí? O cómo lo hago parte de mi proyecto de investigación y de qué manera la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, me pudiera ayudar. Digamos que son preguntas que quedan sobre la mesa. Sin embargo, uno de los errores más comunes es empezar a buscar artículos o a buscar teorías, meterlas en una carpeta e ir acomodando la información sin ningún tipo de estructura previa, un objetivo definido y lo que ocasiona que pues, nuestro marco teórico se parezca más a una lista de referencias, conceptos eh, aislados, que un marco teórico real que sustente nuestra investigación. Este pequeño error tiene los siguientes síntomas, pues falta un hilo conductor entre las fuentes, hay un montón de citas, un montón de conceptos, pero no hay digamos, un hilo interno que de manera armónica, con un criterio muy interesante, que es el criterio de la parsimonia, vaya integrando todos los conceptos a los objetivos que persigue tu trabajo. Pues generalmente hay inclusión de información irrelevante que quizás no es irrelevante en sí misma, sino que para tu trabajo quizás, no aporta pues el suficiente entendimiento requerido. No estamos diciendo que la información teórica es irrelevante, sino que con respecto a tu trabajo, quizás no sea necesario incluirla dentro de la revisión. Por supuesto, esto representa una dificultad para resumir y sintetizar conceptos, posturas teóricas, axiomas, presupuestos. ¿Qué es lo que queremos o de alguna manera cómo podemos subsanar esto? Bueno, tenemos que hacer una búsqueda sistemática. Aunque no sea un tipo de revisión sistemática, todas las búsquedas de referentes teóricos para cualquier tipo de investigación tienen que llevar algún grado de sistematización, lo que involucra un mapeo, un plan previo a la construcción de nuestro marco teórico, que responda a los criterios que les dije, qué buscar, cuándo buscar, dónde buscar, cómo incluir, ¿sí? Una de las, digamos, de los buscadores que incluyen inteligencia artificial en la actualidad para armar justamente una especie de mapeo que te posicione en tanto y en cuanto cómo está tu tema a nivel mundial es Litmap. Litmap es una plataforma de búsqueda de artículos académicos que te brinda la oportunidad de, a través de palabras claves o lo que ellos llaman un artículo semilla, te crea un gran mapeo de un gran cúmulo de artículos desde los más antiguos hasta los más actuales y te da de alguna manera te da un posicionamiento de cómo ha evolucionado ese constructo en el tiempo. ¿Cómo vamos a solucionar entonces este error 1 que tiene que ver con el desorden, la falta de planeación y la falta de información para construir nuestro marco teórico? Bueno, lo primero es definamos nuestras categorías que incluyen nuestras palabras claves y nuestra temática central. Además, integremos a nuestra búsqueda herramientas de gestión, específicamente gestores bibliográficos como Zotero, Mendeley, MyMister, XMind, EndNote, entre otros, que te ayudan a organizar las referencias que vas encontrando e integrarlas en forma común para que no tengas problemas en los citados y en la redacción de tus referencias. Por último, tenemos que aprender a sintetizar. Sintetizar implica eh, aclarar la idea de los autores, llevarlas a un lenguaje más llano, buscarle sentido con respecto a lo que dicen otros autores y un sentido incluso más profundo con respecto a lo que tú pretendes hacer dentro de tu investigación. ¿Sí? Estas estrategias te van a ayudar a potenciar las bases teóricas de tu marco teórico.
Luego tenemos el segundo error, muy común, una ausencia de postura crítica y de diálogo del investigador. Entonces hacemos del marco teórico una gran sábana de conceptos, de ideas de autores, de postulados teóricos, pero en ningún lado se ve claramente la postura teórica del investigador o lo que es lo mismo, la perspectiva crítica del investigador. Habiendo entonces conocido cuáles son, digamos, las opciones desde el punto de vista teórico que tengo para entender este fenómeno, ¿dónde me sitúo yo? ¿Desde dónde estoy abordando el fenómeno? ¿Y cuáles son, digamos, las categorías analíticas a partir de las cuales yo lo voy a entender? ¿Sí? Entonces, el error frecuente es que muchos marcos teóricos se limitan a describir solo lo que los autores han dicho, pero está completamente en mute el posicionamiento teórico del investigador. Por lo tanto, la investigación académica no es recolectar es información. El marco teórico no es una botella vacía donde vamos a llenarlo de autores y de conceptos. Es un análisis que hace el autor y un posicionamiento, por supuesto, crítico teórico en relación a lo que ha encontrado en función de su revisión. Por lo tanto, ¿cómo podemos superar estos detalles? ¿Cómo podemos, estas barreras, cómo las podemos franquear, ¿no? Primero, hay que identificar cuáles son los debates claves. ¿Qué es lo que está pasando en el estado de cosas? ¿Cuáles son las contradicciones y lagunas de la literatura y de qué manera tu trabajo de investigación aborda esto, abona o cuál es su posicionamiento en relación a esto? Y luego, una vez que entiendas quizás cuáles son en el mundo del saber, ¿no? En el estado de la cuestión, estos posicionamientos teóricos, puedas tú propiamente explicar cómo tu trabajo se va a entender de tal o cual manera, dentro de tales o cuales lógicas, e incluso allí podrías incluir también los supuestos éticos que te ayudan a posicionarte de una manera y no de otra, ¿sí? Además, sería interesante, en función de lo que es ya la redacción del marco teórico como tal, usar verbos de análisis. En lugar de decir que X persona, X autor dice, usa más bien que X autor argumenta y sobre ese argumento analízalo, refútalo, concluye, dado que esto eleva el nivel de tu discurso. No es solamente presentar una cita y dejarla en el aire. Es necesario que tú te posiciones frente a esa cita, la discutas, la amplíes, la refutes o de alguna manera argumentes por qué está esa cita allí y qué le aporta a la comprensión de tu tema de investigación. Por lo tanto, un marco teórico es siempre una conversación, no un monólogo. ¿Y cómo conversas? Justamente en la medida en que citas autores y haces de su pensamiento un argumento para tu trabajo. Tu voz es esencial en la construcción del marco de teórico y de hecho tiene una razón de ser desde el punto de vista epistemológico y se llama posicionamiento teórico del investigador. Luego, el error número 3, muy común también, tiene que ver con que la literatura utilizada tiene una desconexión con la investigación, ¿sí? Un marco teórico eficaz, verdaderamente útil, debe estar ligado a tu problema de investigación. De hecho, el marco teórico nos ayuda a entender el problema de investigación, ¿sí? Un error común es ver, o mejor dicho, leer que el marco teórico parece más un apéndice, un anexo, y no tiene una relación clara, eh, armónica con todas las demás partes del trabajo, ¿sí? Entonces, el marco teórico funciona como una especie de islita en un océano de información adicional, ya que no se integra y no explica cómo estos conceptos teóricos fundamentales de alguna manera pueden ayudar a responder las preguntas de investigación o a responder los objetivos de investigación.
no existe una hoja de ruta previa, pues el marco teórico no guía, por ejemplo, la interpretación de los resultados, la elección del diseño de investigación, entre otras decisiones críticas del proceso de investigación. Y, por supuesto, hay ausencia de justificación. Esto quiere decir que no se justifican dentro del cuerpo del marco teórico las teorías que la integran. Entonces, no se trata solamente de elegir una teoría y decir, oye, esta puede explicar, puede ampliar o puede sostener mi planteamiento, sino que tienes que argumentar por qué esa teoría y no otra, la que te sirvió para, pues, de alguna manera comprender y analizar tu problema de investigación. Finalmente, este error de desconexión quedará subsanado si conectas cada sesión una con otra, tema con tema, de temas generales a temas más específicos que de alguna manera denoten más profundidad. Conecta cada sección al presentar una teoría, explica su relevancia con respecto a tu problema de investigación. Las teorías generalmente dan marco para anticipar una metodología. Demuestra cómo a través del planteamiento claro de autores y sus discursos podemos tomar decisiones de carácter metodológico alineadas justamente a las propuestas teóricas que has decidido incluir. Y considera al marco teórico como un filtro que te ayude a interpretar los resultados. Aquí hay un disclaimer que quisiera hacer. En los diseños cualitativos, por ejemplo, hay algunos autores que niegan eh, concretamente esta postura y dicen que, por el contrario, el posicionamiento teórico previo al investigador contamina lo que pudiera ser su análisis posterior de los datos. Y que mientras menos sustento teórico previo tenga el investigador, mejor, y que ese sustento lo tendrá después, paralelamente con el análisis de datos. Yo creo que ese es otro debate muy interesante, por cierto, del cual también podemos hacer un video. Escríbeme aquí abajo en los comentarios si te gustaría un video sobre ese tema. Entonces, aquí tienes 3 soluciones que te pueden ayudar a navegar por este error, ¿no? El marco teórico debe estar conectado, es un sistema que va igualando una teoría con otra y a su vez todo el sistema responde o te ayuda a responder la pregunta de investigación. Que ese sistema de alguna manera sea un apoyo para tomar decisiones metodológicas y también te ayude sí o sí a concatenar esa información con tu información de campo, ¿sí? Entonces, un marco teórico bien integrado es el puente entre lo que ya se sabe y lo que tú como investigador pretendes discutir, o mejor dicho, tu investigación pretende aportar al mundo de la ciencia. Finalmente, y no menos importante, porque en este tema la forma es fondo, el cuarto error tiene que ver con citas que no presentan ningún tipo de análisis y en algunos momentos se cita o se toman textos de manera, valga la redundancia, textual, fragmentos de texto de manera textual sin reconocimiento de la autoría intelectual de quien los hizo. Entonces, es un error frecuente, citas textuales o parafraseadas sin un análisis que la acompañe. O, tema peor, porque se puede entender incluso como plagio, el no reconocimiento de la autoría intelectual. Entonces, este error se manifiesta o se materializa en una abundancia de citas directas, incapacidad para identificar los principales argumentos de cada autor, trata todas las fuentes de manera igual o como que tuvieran la misma relevancia dentro del texto, y el texto, cuando lo lees, suena más bien como un gran collage de voces hablando una cosa aquí, una cosa acá, un tema aquí, un subtema acá, y no lleva una armonía, una dirección clara y sobre todo una relación directa con tu trabajo de investigación. De manera pues que yo te recomiendo que las citas sí o sí tienen que llevar un comentario tuyo,
un comentario ampliatorio, un comentario que justifique por qué la cita. Y siempre hay que reconocer la autoría intelectual de las personas que pues, están desarrollando la temática. Otro detalle, y en eso te ayudan muchísimo los gestores bibliográficos, es citar de manera adecuada. ¿Y cuál es la manera adecuada? Pues va a depender de los famosos manuales que rigen pues, la forma en cómo se presentan los trabajos científicos, desde el manual Harvard, Vancouver, normas Vancouver, APA, ISO 9000, es decir, cada área disciplinar tiene sus propias formas de citación, de presentación de referencias, de articulación de formato, en tanto y en cuanto las universidades se ciñen a esas normativas. Entonces es importante leer, primero conocer en qué tipo de normativas vas a presentar, en qué tipo de normas vas a presentar tu trabajo de investigación, y lo segundo es conocer a detalle qué tipo de citas vas a usar, cómo las vas a colocar en el texto, de qué manera se va a organizar las referencias, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto te recomiendo leer un poco sobre temas que tienen que ver con redacción científica, como por ejemplo citas parentéticas, citas no parentéticas, citas textuales, glosa y todo lo que involucra el uso de palabras textuales que han dicho cada autor en los distintos temas que pudieran haber desarrollado. De manera pues que si quieres aprender cómo redactar un marco teórico potente, científico, alineado no solamente a tu metodología, sino a tu epistemología y que de verdad te ayude a comprender la problemática, puedes tomar nuestro curso de la comunidad que vamos a estar dictando en los próximos días. Y pretendemos también hacer una versión digital para que las personas que no lo puedan tomar en vivo puedan tomarlo de manera diferida. Así que bueno, espero que estos errores te hayan ayudado a pensar en cómo estás escribiendo tu marco teórico, te hayan dado soluciones claras y específicas. Y si quieres saber más sobre el curso, te dejo los detalles en la cajita de comentarios. Nos vemos dentro. Chao, chao.